Frente a las costas de la ciudad más turística y hermosa de Colombia, flotaba un palacio de excesos, un megayate del tamaño de un edificio, propiedad de un misterioso multimillonario estadounidense anclado en aguas del Caribe. Adentro no había una fiesta común. Había más de 20 mujeres jóvenes, seleccionadas bajo un catálogo humano estrictamente confidencial, listas para cumplir las fantasías inconfesables de los hombres más poderosos del planeta. El evento era tan exclusivo y el poder de sus organizadores tan absoluto que la misma policía y las autoridades locales cerraron las avenidas principales de la ciudad, desde el sector de Boca Grande hasta la histórica Torre del Reloj. Escoltaron las camionetas blindadas para que este cargamento humano llegara al muelle sin ser molestado por la ley ni visto por los turistas comunes. Y la mente maestra detrás de esta colosal red de explotación no era un temible capo de un cartel, ni un sicario despiadado. Era una mujer, una matriarca implacable que, bajo la fachada de una empresaria de turismo, construyó el burdel clandestino más grande de América Latina, gestionando a más de 3.000 mujeres y amasando una fortuna incalculable. Cómo una mujer que llegó deportada y sin un centavo logró arrodillar a la élite mundial y convertir a una ciudad histórica en su propio parque de diversiones privado. Qué oscuros secretos y fetiches se escondían en las habitaciones de aquellos yates millonarios. Y sobre todo, ¿qué pasa cuando el imperio perfecto colapsa y la reina del exceso es arrojada al abismo de las peores prisiones del país? Si este contenido te atrapa, suscríbete y activa las notificaciones. Déjame en los comentarios desde dónde me estás viendo. Comencemos. Para entender la magnitud del imperio que esta mujer logró construir, primero debemos desandar sus pasos hasta el origen de su mentalidad criminal. Cartagena de Indias es una ciudad de contrastes brutales. Por un lado, la majestuosidad de sus murallas, el lujo extremo y el turismo internacional. Por el otro, barrios periféricos donde la necesidad es el pan de cada día. Nuestra protagonista, a quien llamaremos Isabela para efectos de este relato, aunque el mundo entero la conocería por su infame apodo, nació en uno de esos sectores populares, el barrio Blas de Lezo. Creció en un entorno humilde durante los años 70, marcada por la ausencia de su madre, quien había partido hacia los Estados Unidos buscando una salida a la pobreza, dejándola al cuidado de su abuela. La infancia de Isabela terminó pronto. En la década de los 80 emprendió un viaje aterrador que forjaría su carácter de hierro. Cruzó ilegalmente las fronteras de Panamá, Costa Rica, Guatemala, Honduras y México, enfrentando los peligros de las rutas de contrabando humano hasta lograr infiltrarse en territorio estadounidense. Durante casi 23 años, Isabela vivió en las sombras de la potencia mundial. Allí tuvo a sus hijos, aprendió inglés en las calles y se sumergió en un submundo donde el dinero fácil fluía de la mano de la criminalidad. Se involucró sentimentalmente con un hombre que operaba en las altas esferas del tráfico de estupefacientes. En ese entorno, Isabela aprendió la lección más importante del bajo mundo, la ley del silencio. Cuando el FBI y las autoridades federales finalmente derribaron la organización de su pareja, Isabela fue capturada. Los agentes la interrogaron, la presionaron con tácticas psicológicas, amenazaron con quitarle a sus hijos y destruir su vida si no entregaba los nombres de la red. Pero Isabela, fiel a los códigos de la mafia, no pronunció una sola palabra. El que se mete a perro tiene que saber ladrar, diría años después. Pagó el precio de su silencio. Fue condenada por conspiración y pasó 29 largos meses en una prisión federal de los Estados Unidos. En el año 2005, tras cumplir su condena, el gobierno estadounidense la deportó. La arrojó de vuelta a Colombia con las manos vacías. Isabela aterrizó en Cartagena, una ciudad que había dejado siendo una niña y que ahora la recibía como una exconvicta sin oportunidades. Con el poco dinero que logró reunir, intentó sobrevivir vendiendo perfumes, zapatos y ropa de contrabando en los salones de belleza.
El desespero y la depresión la acechaban, especialmente en las temporadas en que sus hijos regresaban a Estados Unidos tras las vacaciones. Y fue precisamente en una de esas noches de tristeza profunda, cuando el destino, con un macabro sentido de la oportunidad, le abrió la puerta de su verdadero imperio. Una amiga suya, asidua a la vida nocturna de la ciudad, la llamó por teléfono con urgencia. Había conocido a un grupo de 11 turistas rusos, residentes de Nueva York, que estaban hospedados en un inmenso y lujoso penthouse en el sector de Boca Grande. Los hombres tenían fajos de dólares en los bolsillos, pero no hablaban una sola palabra de español y estaban desesperados por vivir la fiesta cartagenera. La amiga necesitaba a alguien que dominara el inglés para poder comunicarse con ellos. Isabela, inicialmente reacia y deprimida, rechazó la oferta. Pero un par de horas después, impulsada por el aburrimiento y la necesidad, se vistió y fue al penthouse. Esa noche lo cambió todo. Isabela no actuó como una acompañante más, actuó como una relacionista pública de élite. Tomó el control del grupo. Los llevó a las discotecas más exclusivas, gestionó las cuentas y al día siguiente alquiló un bote en el muelle. Los llevó a las Islas del Rosario y les organizó banquetes de mariscos y licores importados. Los rusos quedaron fascinados. Por primera vez en Colombia no se sentían estafados ni en peligro. Isabela era eficiente, ruda y organizaba todo a la perfección. Al final del viaje, uno de ellos se le acercó con una propuesta que encendería la mecha de la maquinaria. La próxima semana vienen 6 amigos nuestros. Es la primera vez que pisan Colombia. Queremos que tú te encargues de ellos. Isabela sintió un escalofrío de temor. Ella no tenía experiencia en turismo ni contactos en el sector hotelero, pero su instinto de supervivencia fue más fuerte. «Dale mi número», respondió. Al día siguiente, la vendedora de zapatos desapareció. Isabela se vistió con ropa de diseñador, se maquilló impecablemente y adoptó el papel de su vida. Se hizo pasar por una gran empresaria de finca raíz. Empezó a caminar por los barrios más ricos de Cartagena, tocando las puertas de inmensas mansiones abandonadas, casas coloniales cuyos dueños vivían en el extranjero y que estaban llenas de telarañas y candados oxidados. Con una elocuencia arrolladora, convenció a los cuidadores y propietarios de que le permitieran tomar fotografías y videos de las propiedades para ofrecérselas a clientes multimillonarios. Acordó una comisión del 10% por cada noche de alquiler. Hizo lo mismo en los clubes náuticos, fotografiando yates de lujo. Había creado un portafolio de turismo de altísima gama de la nada. Pero los turistas que comenzaron a llegar por recomendación de los rusos no solo querían dormir en mansiones de mármol, querían la fiesta completa. Y la fiesta en el idioma del bajo mundo significaba mujeres. Cuando los magnates extranjeros comenzaron a exigir compañía femenina, Isabela enfrentó su primer gran obstáculo logístico. Los clientes estaban aterrorizados. Salir a las calles de Cartagena a buscar mujeres en la madrugada era un riesgo inaceptable para hombres que portaban relojes Rolex y miles de dólares en efectivo. Temían ser drogados, extorsionados o asaltados por pandillas locales. Para solucionar esto, Isabela comenzó llevando a sus clientes a los 2 o 3 cabarets más exclusivos y seguros de la ciudad. Ella se sentaba en una esquina, bebiendo agua, manteniendo un control estricto sobre su sobriedad, mientras los extranjeros interactuaban con las trabajadoras del lugar. Pero pronto una rebelión silenciosa comenzó a gestarse. Las mujeres del cabaret se acercaron a Isabela con una queja contundente. «No nos traigas más a estos hombres aquí», le dijeron. La razón era simple y abusiva. Las reglas de esos prostíbulos establecían que si un cliente extranjero quería sacar a la mujer del establecimiento para llevarla a un hotel o a un yate privado, la mujer debía pagarle al dueño del local una multa o un porcentaje altísimo por salir. Las chicas estaban perdiendo dinero. Querían trabajar directamente para los clientes de Isabela, sin intermediarios que las explotaran con multas.
La mente calculadora de Isabella vio la fisura en el sistema y decidió convertirse ella misma en el sistema. Si las mujeres querían libertad de los cabarets, ella les daría refugio, pero bajo sus propias e inquebrantables reglas. Había nacido la Madame. El primer paso para industrializar la prostitución en la ciudad fue el control del espacio. La Madame alquiló 2 inmensas propiedades. La primera estaba en el barrio Crespo, un sector residencial y tranquilo. Con una audacia que rozaba el descaro absoluto, la casa estaba ubicada exactamente frente a las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación. Un recordatorio macabro de que, en Colombia, el dinero muchas veces hace invisible a la ley. La segunda propiedad fue arrendada en el aristocrático barrio de Manga. Estas no eran simples casas, eran cuarteles de operaciones logísticas. En la casa de Crespo vivían 12 mujeres, en la de Manga 16. La Madame invirtió su capital en amoblar los espacios, instalando camas literas dobles en cada habitación para maximizar el espacio. La vida dentro de estas paredes era un régimen estrictamente controlado. La Madame cobraba a cada mujer una cuota semanal inamovible de 250.000 pesos colombianos. A cambio, las jóvenes no tenían que preocuparse por el mundo exterior. Las casas contaban con personal dedicado. Una mujer encargada exclusivamente de cocinar los alimentos a cualquier hora, otra dedicada a la limpieza profunda de los baños y pasillos, y otra responsable del lavado y planchado de la ropa de fiesta. El objetivo era que la mercancía humana estuviera siempre descansada, bien alimentada y lista para ser despachada al instante. Sin embargo, este paraíso de comodidades era también una prisión de cristal. Las reglas eran absolutas. Estaba terminantemente prohibido el ingreso de cualquier hombre a las propiedades. Las únicas presencias masculinas toleradas eran los repartidores de comida a domicilio y los estilistas profesionales que iban a arreglarles el cabello y las uñas antes de los eventos. Para garantizar que sus reglas se cumplieran, la Madame instaló un sofisticado sistema de cámaras de vigilancia en todos los espacios comunes. Su justificación oficial ante las jóvenes era que las cámaras evitarían los constantes robos de bikinis, joyas y zapatos de tacón que ocurrían entre ellas. Pero la realidad es que las cámaras eran el ojo que todo lo ve. Desde su teléfono celular, en la comodidad de su propia casa, la Madame vigilaba quién dormía, quién comía y quién estaba lista para trabajar. La comunicación se centralizó. Crearon un grupo de chat cerrado y encriptado. Para evitar usar palabras que pudieran alertar a las autoridades en caso de una intervención telefónica, inventaron un código. Cuando un cliente adinerado alquilaba un yate o una mansión, la Madame escribía en el grupo: «Hoy hay un chuchú a las 8 de la noche». Inmediatamente la pantalla se llenaba de respuestas: «Disponible, disponible, disponible». El reclutamiento, según asegura la Madame, nunca fue forzado. No necesitaba ir a las terminales de transporte a buscar niñas asustadas. El voz a voz de las asombrosas sumas de dinero que se ganaban bajo su protección hizo que las mujeres llegaran solas. Empezaron a llegar jóvenes de Bogotá, Medellín, Pereira y Cali. Estudiantes universitarias que querían pagar sus semestres sin endeudarse, madres desesperadas y mujeres atraídas por el lujo. La mayoría le mentía a sus familias, enviando dinero a sus madres con la excusa de que habían sido contratadas como modelos de protocolo para prestigiosas marcas de cigarrillos o licores en la costa. Para asegurar que ninguna de estas mujeres fuera menor de edad, un delito que la Madame sabía perfectamente que la llevaría a la ruina inmediata, implementó un filtro de seguridad utilizando sus contactos en la sombra. Cada joven que ingresaba a las casas debía entregar su cédula de identidad original. La Madame tomaba fotografías del documento por ambos lados y se las enviaba a un contacto activo dentro de la SIJIN, la seccional de investigación criminal de la policía. Este funcionario, corrompido por el sistema, verificaba en las bases de datos del Estado que los documentos no fueran falsos.
Pero la genialidad perversa de la Madame no estaba solo en la logística inmobiliaria, sino en la construcción de la marca. Ella repudiaba la vulgaridad de la prostitución callejera. Sabía que los millonarios no cruzaban el océano para ver mujeres en ropa barata. Quería vender la fantasía de la inalcanzable dama de compañía de la alta sociedad. El código de vestuario era draconiano. Si una joven era citada para recibir a un cliente en el aeropuerto, debía parecer una celebridad. Estaba terminantemente prohibido usar pantalones cortos desgastados, jeans rotos, blusas excesivamente transparentes o zapatos deportivos. La regla de la Madame era estricta. Si te destapas la parte de arriba usando un top, obligatoriamente tienes que taparte toda la parte de abajo con un pantalón ancho y elegante. Los vestidos debían ser largos, vaporosos, con clase. Si una joven llegaba al punto de encuentro viéndose vulgar, simplemente no trabajaba. Este nivel de perfeccionismo logístico convirtió su negocio en una máquina de hacer billetes. La Madame llegó a tener semanas donde coordinaba 13 grupos diferentes de extranjeros. Manejaba los 7 yates de lujo del club náutico simultáneamente y otros 3 en el muelle público. Las jóvenes, bajo este esquema de alto rendimiento, ganaban cifras que humillaban el salario de cualquier profesional con maestría en el país. En un mes considerado malo, una joven facturaba 12 millones de pesos. En un mes regular, 24 millones. Y en las temporadas altas, con magnates europeos derrochando sin control, una sola mujer podía llegar a ganar entre 50 y 60 millones de pesos en 30 días. Para mantener la lealtad absoluta de su escuadrón, la Madame implementó una política de protección financiera sin precedentes. Los clientes élite siempre pagaban en moneda extranjera, dólares, euros o libras esterlinas. La Madame viajaba constantemente por carretera hasta la ciudad vecina de Barranquilla para cambiar las divisas en el mercado negro o en casas de cambio especializadas. Si el dólar caía abruptamente de precio, la Madame asumía la pérdida financiera de su propio bolsillo para garantizar que a las jóvenes se les pagara hasta el último centavo de la tarifa acordada en pesos colombianos. Yo no podía ponerle precio al cuerpo de ellas, ni decirles que ganaron menos porque la economía mundial bajó, relataba. Esta lealtad financiera construyó un ejército de más de 3.000 mujeres dispuestas a hacer exactamente lo que ella ordenara. Pero la fachada de lujo, los vestidos largos y los fajos de dólares ocultaban una realidad perturbadora. Lo que ocurría cuando las puertas de las mansiones y los yates se cerraban herméticamente era un descenso a las profundidades de la depravación humana. Es en la privacidad de la riqueza absoluta donde las máscaras de la civilidad caen. Los clientes que contactaban a la Madame no buscaban amor, ni siquiera buscaban el simple acto físico. Buscaban ejercer un poder absoluto sobre seres humanos comprados a la carta. La maquinaria operaba con una precisión militar desde el momento en que los aviones privados tocaban la pista de aterrizaje. La Madame implementó lo que ella llamaba el line-up o la línea de exhibición. Si un grupo de 10 empresarios extranjeros aterrizaba, ella se presentaba en el aeropuerto con un escuadrón de 15 a 20 mujeres impecablemente vestidas. Mientras los clientes esperaban su equipaje, las jóvenes se formaban sonriendo, esperando ser seleccionadas visualmente. La mayoría de las veces, los magnates, embriagados por el poder y la indecisión, terminaban alquilando a todas las mujeres presentes, sin devolver a ninguna. A partir de ese momento, el tiempo y el cuerpo de las jóvenes pasaban a ser propiedad de los turistas. Las tarifas se medían en bloques de tiempo. Servicios de 3 horas, de 6 horas, de 12 horas y el agotador y perturbador paquete de 24 horas continuas. En los servicios cortos, las reglas de la Madame eran claras para proteger a su mercancía. Un servicio de 3 horas equivalía a un solo encuentro íntimo. Si el cliente, intoxicado por las sustancias y el alcohol, no lograba culminar el acto, el tiempo seguía corriendo. La Madame era implacable si un hombre llamaba a quejarse. Eso no es problema de ella, es problema tuyo.
Si quieres más tiempo, tienes que pagar de nuevo, de malas. Pero el negocio tenía capas más oscuras. La Madame inventó un sistema de facturación corporativa para la lujuria que denominó los extras. A menudo, durante las inmensas fiestas en las mansiones, los límites se difuminaban. Si un turista llamado Juan había pagado una tarifa de 24 horas por una joven llamada Patricia, pero en medio de la embriaguez y la música electrónica, el amigo de Juan quería intimar con Patricia. La Madame era informada inmediatamente por mensaje de texto. Su respuesta era siempre la misma: cóbrale un extra. El cuerpo de la joven funcionaba como un taxímetro. Cada pasajero nuevo debía pagar una tarifa adicional, incluso si el tiempo original ya estaba cubierto. Los eventos que estas mujeres presenciaban desafiaban toda lógica y evidenciaban el inmenso abismo moral de la élite mundial. El caso más notorio y guardado en secreto por las autoridades fue el del megayate estilo Mónaco. Con menos de 24 horas de anticipación, el asistente de un misterioso y poderosísimo empresario estadounidense contactó a la Madame. No pidió fotos, no pidió descripciones, solo exigió que un grupo de 20 mujeres hermosas de entre 19 y 25 años se presentara en el muelle. El nivel de influencia de este extranjero era tan absoluto que la ciudad entera se doblegó ante su billetera. Las autoridades policiales, en un acto de sumisión indignante, cerraron las calles principales desde el lujoso barrio de Boca Grande hasta la emblemática Torre del Reloj. Decenas de policías escoltaron a las mujeres de la Madame para asegurar que abordaran el inmenso yate sin ser molestadas por la prensa o los curiosos. A bordo no hubo orgías desenfrenadas. El millonario, acompañado únicamente por su asistente, simplemente quería la ilusión del poder absoluto. Quería estar rodeado de 20 mujeres hermosas mientras navegaba por el Caribe, bebiendo cócteles y cenando como un emperador antiguo. Les pagó entre 2 millones y 2,5 millones de pesos a cada una, solo por hacerle compañía. Al día siguiente seleccionó a 4 de ellas, zarpó mar adentro, las llevó de compras, las llenó de regalos y las devolvió a Cartagena en un vuelo privado. Pero por cada historia de excentricidad inofensiva, había decenas de relatos donde la mente humana mostraba su podredumbre. Los fetiches extraños eran la norma, no la excepción. Un fin de semana, un grupo de 4 hombres jóvenes y atractivos contactó a la agencia. Su única exigencia innegociable era que todas las mujeres debían tener el cabello extremadamente largo. La Madame, agotada, delegó el evento a una de sus líderes de confianza y se fue a dormir, pensando que sería una noche rutinaria de excesos. A la mañana siguiente, su teléfono estaba inundado de mensajes y llamadas de las jóvenes, riendo nerviosamente e intentando procesar lo que acababan de vivir. Cuando las mujeres llegaron a la mansión alquilada, los 4 hombres las formaron en la sala. Les ordenaron recogerse el cabello en un estricto moño hacia atrás. Luego, los hombres se despojaron de toda su ropa, exhibieron su desnudez y les dieron una orden humillante y perversa. Las mujeres tenían terminantemente prohibido tocarlos. Estaban allí, alquiladas por millones de pesos, única y exclusivamente para sentarse en un sofá, en silencio, y observar a los hombres mientras ellos completaban sus propias fantasías. Eran muñecas de exhibición pagadas para validar el narcisismo de sus clientes. Sobrevivir a estos eventos requería una fortaleza psicológica que pocas tenían. Los paquetes de 24 horas eran un infierno de resistencia. Para no ser sometidas físicamente durante un día entero, las mujeres diseñaron estrategias tácticas que compartían en los pasillos de las casas de seguridad. Si un cliente era demasiado exigente, la estrategia era agotarlo. Las jóvenes fingían interés extremo. Los llevaban a la piscina bajo el sol ardiente de Cartagena, los hacían bailar sin descanso y les preparaban cócteles cargados con licores pesados. El objetivo era que el turista colapsara de agotamiento y ebriedad, permitiendo que la joven pudiera escapar a una habitación contigua a dormir 8 horas mientras su taxímetro de dólares seguía corriendo.
La Madame asegura que ella trazaba una línea moral estricta en este punto. Estaba terminantemente prohibido utilizar pastillas psiquiátricas o sedantes químicos para dormir a los clientes y robarles el tiempo. Quien fuera descubierta drogando a un turista era expulsada del imperio. Ustedes pueden cansarlos con masajes y bailes, pero pasarlos de pastilla jamás, les advertía. Sin embargo, el daño colateral de este trabajo era devastador. En un ambiente donde el consumo de narcóticos de alta pureza era el plato principal de los extranjeros, muchas jóvenes cayeron en la adicción profunda. Consumían a la par de sus clientes, intentando anestesiar el asco, la degradación y el peso de saber que estaban vendiendo fragmentos de su propia dignidad a cambio de fajos de billetes. Este dinero manchado de sangre y lágrimas generó un fenómeno psicológico fascinante y doloroso. Las jóvenes, con los bolsillos a reventar de dólares tras soportar humillaciones indescriptibles durante todo el fin de semana, sentían un vacío emocional insoportable. Necesitaban sentirse amadas, no compradas. Por eso, en sus días libres, estas mismas mujeres que cobraban fortunas a empresarios obesos y prepotentes se iban a los bares de la ciudad a buscar a jóvenes mochileros europeos o turistas israelíes sin dinero. Las mujeres asumían el rol de proveedoras. Les pagaban las cuentas del bar, les compraban ropa, los invitaban a cenar y se entregaban a ellos de forma gratuita. Era un intento desesperado por comprar un espejismo de romance verdadero, despilfarrando los millones que habían ganado con tanto sufrimiento en jóvenes que una semana después abandonarían el país sin siquiera despedirse. El imperio de la Madame operaba como una máquina perfecta, devorando la inocencia y escupiendo billetes. Pero el ruido de los yates, los escándalos internacionales y el flujo desmedido de dinero extranjero finalmente atrajeron la mirada de quienes tienen el poder de destruir cualquier reino. Los organismos de inteligencia del Estado, presionados por el escrutinio internacional, comenzaron a tejer una red silenciosa alrededor de la matriarca. Las llamadas estaban siendo grabadas. Las casas en Crespo y Manga estaban bajo vigilancia táctica. La cuenta regresiva hacia el infierno había comenzado. En el mundo del crimen organizado, la paranoia es un mecanismo de defensa vital, pero la arrogancia es un veneno silencioso. La Madame se sentía intocable. Llevaba años manejando los hilos del turismo negro en Cartagena sin que una sola patrulla de policía interrumpiera sus banquetes en alta mar, hasta que la realidad le rompió la puerta en la cara. La fecha que partió en dos la historia criminal de la ciudad fue el 29 de julio de 2018. En la madrugada, cuando las calles de Cartagena aún dormían bajo el calor residual del Caribe, el Estado colombiano desató toda su furia militar e investigativa en la llamada Operación Vesta. Decenas de comandos especializados de la policía, fiscales de crimen organizado y agentes de inteligencia irrumpieron simultáneamente en las lujosas propiedades de Crespo, Manga y los edificios de Boca Grande. Las puertas de madera de los cuarteles de operaciones fueron destrozadas. Los agentes confiscaron los libros de contabilidad detallados, los discos duros con las grabaciones del sistema de cámaras de vigilancia, fajos de dinero en efectivo y los dispositivos móviles que contenían los famosos chats del chuchú. Isabela fue arrastrada fuera de su casa, esposada y flanqueada por hombres fuertemente armados. Las cámaras de la prensa nacional e internacional transmitían en vivo la caída de la reina de la noche. La Fiscalía General de la Nación, en una rueda de prensa que parecía el estreno de una película de Hollywood, la presentó como el monstruo definitivo de la explotación sexual en Colombia. La bautizaron oficialmente y para la posteridad como la Madame. Los fiscales lanzaron cifras que dejaron al país sin aliento. Afirmaron haber desmantelado una red dantesca, hablando de más de 250 víctimas bajo su yugo, e insinuaron oscuramente que la red de turismo de élite involucraba la participación de menores de edad y tratos crueles. Fue imputada por delitos que garantizaban décadas en la sombra.
concierto para delinquir, trata de personas y explotación sexual con fines de lucro. Pero la estocada final, la táctica psicológica que la fiscalía utilizó para quebrar la voluntad de hierro de la madame, no fue dirigida hacia ella, sino hacia su sangre. En operativos paralelos, las autoridades capturaron a su esposo y, en un acto que Isabel la describe como la peor de las aberraciones judiciales, capturaron a su padre. Un anciano de 78 años de edad, que vivía apartado de la logística central de las fiestas, fue esposado y presentado ante los medios de comunicación. La narrativa oficial fue devastadora y cruel. Acusaron al anciano de ser el catador del imperio, el hombre encargado de probar y aprobar físicamente a las jóvenes mujeres antes de que ingresaran al catálogo VIP de su hija. Ver a su padre anciano tras las rejas, humillado y expuesto al escrutinio mundial, fue el punto de quiebre de Isabela. Acostumbrada a pelear contra el FBI en su juventud, sabía que un juicio mediático en Colombia se extendería por años, pudriendo a su padre en una celda preventiva. Con el odio atravesándole la garganta, Isabela tomó la única salida posible. Decidió inmolarse judicialmente para salvar a los suyos. Llegó a un acuerdo con la Fiscalía General. Se allanó a los cargos, aceptando la culpabilidad de crímenes que ella jura hasta el día de hoy no haber cometido de la forma en que fueron descritos, a cambio de que le otorgaran el beneficio de prisión domiciliaria a su padre debido a su avanzada edad. El martillazo del juez dictó la sentencia final. 8 años y un mes de prisión intramural. El telón de los yates, los fajos de dólares y el lujo caribeño se cerró de golpe, dando paso a la pesadilla del sistema penitenciario colombiano. El Estado, consciente de la fama, el dinero y la influencia que la madame poseía, la clasificó como una interna de alto riesgo de corrupción y fuga. Iniciaron con ella un macabro tour penitenciario, diseñado para desestabilizarla emocionalmente y evitar que construyera poder dentro de las rejas. Sus primeros días transcurrieron en la hacinada cárcel distrital de Cartagena. De allí, sin previo aviso y en calidad de máxima seguridad, fue trasladada a la prisión de La Vega en la lejana y calurosa ciudad de Sincelejo. Luego, fue movida abruptamente a Bogotá, pasando 72 oscuras horas en los pabellones de tránsito del Buen Pastor. El destino final de este viacrucis de acero y concreto fue el temido complejo penitenciario de Picaleña, en la ciudad de Ibagué. Si las prisiones en Colombia son bodegas de sufrimiento humano, Picaleña era el 9º círculo del infierno. Para Isabela el impacto fue brutal. Las cárceles de mujeres son ecosistemas salvajes donde el estatus de la calle se invierte o se cobra con sangre. Isabela descubrió que ser la madame, una mujer famosa, mediática, operada estéticamente, acostumbrada al lujo y con dinero, era una sentencia de tortura psicológica en los patios. La envidia es el veneno más común tras los muros. Fue víctima de un asedio constante y humillante por parte del personal de guardia, específicamente de las guardias que detestaban su altivez y su fama. Cualquier rasgo de humanidad. Las requisas eran degradantes, los comentarios crueles eran constantes, pero el episodio que ilustra perfectamente la barbarie institucional ocurrió a la hora del almuerzo. Un mediodía, bajo el sol abrasador de Ibagué, una dragoneante le entregó a Isabela su bandeja de racionamiento estatal. En el centro de la bandeja de lata había una presa de pollo completamente cruda, sanguinolenta, imposible de masticar. Acostumbrada a exigir langosta y cortes de carne fina a sus chefs privados, la dignidad residual de Isabela estalló. Con voz firme le reclamó a la guardia: «Si a usted le sirvieran este pollo crudo, ¿se lo comería?». La dragoneante la miró con una sonrisa llena de desprecio y sadismo. Le arrebató cualquier ilusión de derechos humanos con una orden lapidaria. «Ponga esa bandeja en el piso del patio, bajo el sol, para que se cocine con el calor». Isabela, cuyo orgullo seguía intacto bajo el uniforme de presidiaria, se negó a humillarse. Respondió al abuso,
desafiando la autoridad de la guardia. Ese simple acto de rebelión le costó carísimo. La guardia levantó un informe disciplinario grave en su contra, calificándola de altanera y desobediente. Esta sanción manchó su historial penitenciario, arruinando su calificación de buena conducta durante un trimestre entero y retrasando su libertad casi un año. Fueron 5 años físicos de tormento. 5 años durmiendo sobre colchonetas de espuma delgada, soportando la comida podrida, las peleas a cuchillo en los patios, las enfermedades mal curadas y el peso aplastante del encierro. Trabajó incansablemente en los talleres de la prisión para redimir su pena, buscando descontar días a través del sudor. Mientras ella sobrevivía comiendo sobras en Picaleña, el negocio que ella había perfeccionado en Cartagena nunca se detuvo. Su captura fue un espejismo de justicia. Las redes sociales y los medios celebraron la caída de la mayor red de proxenetismo, pero en las calles amuralladas, el vacío dejado por su ausencia fue ocupado de inmediato por nuevas bandas. Bandas más violentas, menos sofisticadas, que inundaron la ciudad con menores de edad, bajaron las tarifas, destruyeron los controles de salud y convirtieron a Cartagena en un escenario mucho más lúgubre y peligroso. El monstruo no había muerto. Simplemente había cambiado de rostro y se había vuelto más salvaje. Finalmente, tras cumplir las 3/5 partes de su condena, gracias a los descuentos por trabajo y buena conducta, los candados de máxima seguridad cedieron. Habían pasado casi 6 años. La madame empacó sus escasas pertenencias y cruzó las pesadas puertas de hierro de regreso a la libertad. Hoy Isabela respira nuevamente la brisa salada de Cartagena. Camina por las mismas calles adoquinadas donde años atrás desfilaban sus camionetas blindadas hacia el muelle de los Pegasos. Los años de prisión en el Tolima le han dejado marcas imborrables. Su rostro se ve más endurecido, su mirada más penetrante, y su voz carga la aspereza de 1000 noches de encierro. Ya no luce los extravagantes vestidos vaporosos con los que dictaba órdenes en el club náutico, sino ropa sobria que le permite transitar por el centro histórico como un fantasma de su propio pasado. Cualquiera que la observe pensaría que el sistema penal logró su objetivo, que los 5 años de humillaciones, de pollo crudo al sol y de dormir entre criminales violentas lograron quebrar su espíritu y generar un arrepentimiento profundo. Pero la mente de esta mujer funciona bajo códigos incomprensibles para la sociedad tradicional. Isabela no baja la mirada ni pide perdón. Con una honestidad cruda y desafiante, sostiene que fue víctima de un gigantesco teatro judicial. Afirma que la Fiscalía jamás pudo probar la existencia de menores de edad en su red y que las supuestas 250 víctimas jamás testificaron contra ella porque, según su visión corporativa, nunca fueron víctimas. Fueron empleadas que ganaron millones por voluntad propia en un país sin oportunidades. De lo que hice, no me arrepiento, declara con la frialdad de quien ha visto los rincones más oscuros del alma de los hombres poderosos. Entendió que el nombre que el Estado le impuso para destruirla mediáticamente es ahora su arma más valiosa. Lejos de ocultarse, Isabela está en proceso de registrar legalmente la marca La Madame. Su objetivo no es regresar a la logística del turismo oscuro, sino capitalizar su infamia lanzando líneas de ropa, aprovechando que su apodo es conocido en cada rincón del continente. Para ella, los años en Picaleña no fueron un castigo, fueron el precio de entrada a la leyenda. El imperio de los yates, los fajos de billetes en moneda extranjera y el ejército de 3000 mujeres quedaron sepultados bajo toneladas de expedientes judiciales. Pero la ciudad que la vio reinar sigue siendo el mismo paraíso amurallado con los mismos demonios acechando en las sombras. Los millonarios seguirán aterrizando en vuelos privados buscando saciar sus instintos, y la necesidad seguirá empujando a miles de jóvenes hacia los abismos del dinero rápido. La matriarca cayó, pero el juego nunca se detuvo. Si esta inmersión en los sótanos del poder, la logística del crimen y la resistencia de la mente humana te ha atrapado, te invito a suscribirte al canal.
Cada semana desentrañamos los engranajes de los imperios que se construyen en las sombras. Comparte este caso y déjame saber en los comentarios qué opinas de la justicia en este enigma. Cuídate a ti mismo y cuida celosamente a los tuyos. Nos vemos en el próximo caso.